¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Hay quienes nos visitan por primera vez. Sean bienvenidas. Qué bueno, bienvenidos, bienvenidos. Bien. ¿Cuántos traen Biblia? Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor. Vamos a abrir la primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Vamos a leer del 18 al 20. Después de que leemos, oramos. ¿Sí? ¿Me dicen cuando ya estemos ahí? ¿Ya estamos ahí? Bien. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos das, como cada semana, Señor, de reunirnos, de tener un lugar en donde poder alabarte, adorarte con libertad. Gracias por cada una de las herramientas que provees, Señor, como son los instrumentos, aún la vida de mis hermanos, Señor, que ayudan a ministrarnos. De verdad, muchas gracias. Queremos en esa misma actitud, Señor, escuchar tu palabra y recibirla, Señor, y que ésta dé fruto en nuestro corazón. Señor, encuentra en nosotros esa disposición para poder atender al llamado de esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, continuamos con la serie Nuestra Declaración de Fe. El tema del día de hoy se titula Redención, Plan Eterno de Dios, parte 2. La semana pasada vimos la parte 1 acerca de esto, ¿no? Hoy veremos cómo es que Dios tiene un plan, que lo mencionamos también la semana pasada, de redención desde el principio, ¿sí? De hecho, acabamos de leer, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo ya estaba destinado a esta paga, ¿sí? Y que a pesar de la condición del hombre, es Dios quien provee salvación, ¿sí? Es Dios quien provee salvación. Hace unos días veía por ahí un video que decía esto, ¿no? Por ahí algunos exclaman de esta manera: Dios te ama tal y como eres, ¿no? Suena muy bien, pero no es así. Dios te ama a pesar de cómo eres, que es algo muy distinto, porque Dios no nos quiere tal y como somos. Dios quiere transformar nuestras vidas. ¿Me explico? Es decir, Dios sabe en la condición en la que estamos. Somos todos pecadores, ni uno más que otro. Somos pecadores, ¿sí? Pero Dios nos ama a pesar de cómo somos. Porque, ¿qué implica el hecho de Dios te ama tal y como eres? Que no tienes que cambiar nada. Aún así Dios te ama. Y hay una diferencia muy grande. Y los juegos de palabras, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Son muy importantes, ¿sí? Entonces, ¿es Dios quien ama? Es Dios quien establece la gran solución para la terrible condición en la que se encuentra el ser humano debido a su pecado. ¿Sí? Es Dios quien establece esta solución. El hombre no es quien busca a Dios. ¿Sí? No es el hombre quien pretende siquiera intentar restaurar la relación con el Creador, sino Dios. ¿Sí? Entonces, pues que el Señor nos ayude para poder comprender en su totalidad este gran plan eterno, ¿sí? Que fue provisto por amor a usted y por amor a mí, ¿sí? Bien, la semana pasada veíamos la necesidad que el hombre tiene de ser redimido. La palabra redención es la acción de comprar algo, ¿sí? Es el pago por algún empeño, ¿sí? Es la recuperación, ¿sí? Con la cantidad necesaria para poder adquirir aquello que se ha empeñado, ¿sí? Entonces, comentábamos que el hombre y Dios tenían una plena relación, ¿recuerda?
Y Dios teniendo esa plena relación, el hombre como corona de la creación, y cuando hablo del hombre me estoy refiriendo al género humano, es decir, hombre y mujer, ¿no? Pero el hombre como corona de la creación, disfrutaba de la creación y señoreaba la creación según el propósito de Dios. Aún en este contexto de vida en total plenitud, decide creerle a la serpiente antes que a Dios. Y esta decisión destrozó la relación que había entre ellos, es decir, entre Dios y el hombre. Destroza esa relación. Sí. Aún, repito, y esto es importante, ¿no? Porque, y ahorita lo vamos a ver, pero el origen del pecado en el hombre surge precisamente de la incredulidad. Sí. No fue falta de devoción de Adán y Eva, no fue falta de amor, no fue falta de fe, que bien podemos decir que todas estas cosas mencionadas son evidencias y consecuencias, ¿verdad?, de la falta de incredulidad. Más bien de la incredulidad, no la falta de incredulidad. Son consecuencias de la incredulidad. Pero en sí el asunto de la transgresión hacia el mandato de Dios, hacia el mandamiento de Dios, fue precisamente la incredulidad. Y acompáñenme por favor allá a Génesis capítulo 3, verso 1. Es un relato que ya conocemos, pero quiero que lo veamos y lo observamos porque nos servirá para desarrollar el punto que precisamente vamos a ver a lo largo de la enseñanza. Génesis capítulo 3, verso 1. Jeremy, ¿hay manera que bajes quizá tantito esa luz de acá? Ajá. Ok. ¿Estamos ahí? Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había creado, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Vamos a detenernos tantito ahí. Aquí vemos cómo la serpiente se dirige directamente, ¿no?, atenta en contra de la orden que Dios le da a Eva, ¿sí? Es decir, pregunta, ¿no?, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Esta pregunta lleva a jiribilla, ¿no? Ándale, está mejor. Gracias. Esta pregunta lleva doble intención, ¿sí? Hay cierta ironía en la pregunta, hay cierta expresión de incredulidad en la pregunta, ¿no? Y lo primero que hace es poner, repito, en duda lo dicho por Dios, ¿no? Con que Dios ha dicho esto. Ahora, quiero que vayamos allá a Génesis capítulo 3, el verso 1. Bueno, estamos ahí, pero fíjense lo que dijo. Quiero que vayamos a capítulo 2, un capítulo anterior, para ver qué fue lo que Dios dijo. 2, verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y para que lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vemos cómo la serpiente manipuló lo dicho por Dios. Y miren, y esto es importante mencionar, pero la serpiente al principio lo hizo, que por supuesto representa al enemigo. Hoy lo sigue haciendo y mañana lo seguirá haciendo igual. ¿Sabe por qué? Porque le funciona. Manipular la palabra de Dios le funciona. Le funciona. Sí. Porque no es lo mismo, ¿verdad? Puedes comer de todo árbol del huerto menos de no puedes comer de todo árbol del huerto. No sé si lo alcanzamos a ver. No es lo mismo que yo llegue y le diga a usted, mire, todo esto es tuyo excepto esto. Esto no, pero todo esto es tuyo. A que yo le diga, no todo lo que está aquí es suyo. ¿Sí ve? Son un juego de palabras que implican muchas cosas. ¿Sí? Entonces, el enemigo, mis amados,
jugó con las palabras precisas para que Eva pudiera comprarle la idea. Te la compro, ¿no? El enemigo jugó, repito, con esas palabras precisas. Eso se le llama manipulación. Manipular lo dicho por Dios tiene consecuencias terribles. Sí. El enemigo de nuestras almas, como bien lo describe la Escritura, es mentiroso, es manipulador, nos atrapa, usa lo necesario para que nosotros podamos ser atrapados. Sí. Usa trampas. ¿Saben cómo son las trampas, no? Señuelos. Es decir, es algo que a los ojos se ve atractivo, ¿verdad? Se oye atractivo, huele bien, incluso sabe bien, pero al final, no. Por ejemplo, los señuelos para la pesca, ¿no? Son pececitos de mentira, parecen de verdad. Se mueven de verdad, están diseñados para ser arrastrados de una velocidad, ¿no? Tal cual, cada uno tiene su velocidad y son específicos para cada pez. Si usted quiere ir, ¿verdad? Y quiere pescar a un marlin, no le pone el mismo señuelo que para un dorado, ¿no? Y así sucesivamente. De hecho, hace muchos años nosotros fuimos, por ejemplo, al Melitón Albáñez, al lado del Pacífico. Usted puede llevarse de mucho tipo de carnadas, ¿no? Aquí, de lo que quiera. Y no sacaba nada. Podías llevar calamar, podías llevar lo que quiera. Pero lo que salía, con lo que pescaban allá eran con unas, se les llama puchangas, ¿no? Son como unas cucarachas que tienes que sacarlas de ahí mismo. Cuando la ola larga sale y regresa, salen un montón de como cucarachas de mar, ¿no? Esas las atrapas y con esa podías pescar. Sí. Es decir, son señuelos. Sí. Y cada señuelo, ¿verdad? Pues tiene un objetivo. Mire, Satanás no usa el mismo señuelo con usted que conmigo. Él sabe cuál usar. Porque algunos están cebados con puchangas. O sea, no se agarraba nada allá porque había mucho pez y lo que comía allá el pez eran precisamente esos animalitos. Pues con eso. Cuando yo trabajé aquí en la granja en San Juan, ¿sí? A los animales ahí, a la totoaba se le alimenta con pues, un alimento de granja, ¿no? Son croquetas. Bueno, si tú vas allá, hay muchos peces alrededor, grandes. Le pones lo que sea, no los puedes capturar, porque no comen otro tipo de alimento más que precisamente lo que cae de lo que está en la granja. Y están cebados con las croquetas, no comen otra cosa. Aún los animales que están fuera de la jaula. ¿Me explico? Bueno, repito, usando esta ilustración, el enemigo no usa el mismo señuelo con usted que conmigo. Y él sabe cuál usar. Él sabe cómo engañar, Él sabe cómo manipular, Él sabe cómo meterse a sus ojos, a su corazón, y que al final del día usted concluya de esa manera: Dios es mentiroso. ¿Cómo fue con Eva? Sí. Muchos creen que Satanás es buena onda. Muchos creen que el enemigo les dará lo que quieren. Pero no es así, no es cierto, solo son señuelos. En el mandamiento, mis amados, hay una razón y hay un porqué. En este caso, en el texto que estamos leyendo, de por qué no comer ese árbol. Y quiero decir esto con énfasis, pero Dios no nos prohíbe las cosas nada más para hacernos la vida difícil. ¿Sí? Dios no es un aguafiestas. Dígale al que está a su lado: Dios no es un aguafiestas, como muchos los tienen por ahí, ¿no? Es que Dios no quiere que me divierta. Ay, es que tu religión no me deja ser libre. No, Dios no es un aguafiestas, mis amados. Cada mandamiento, cada precepto, cada orden dada por Dios tiene el propósito de salvaguardar nuestra vida. Es como cuando a nuestros hijos le decimos que no brinquen en la cama, ¿no?
Recuerdo Angelito brincaba a su cama, ya lo he contado otras veces, ¿no? Pero igual lo vuelvo a contar, no pasa nada. La cama de mi niño aquel entonces tenía 4 esquineros de madera y él se aventaba hacia el frente, se aventaba. Pues un día, ¿qué pasó? La profecía se cumplió, ¿no? Hijo, no brinques en la cama. Hijo, no te avientes así. Ángel, ¡pau! Le salió un chichote que como a los 2-3 días le empezó a salir carita al chichote, unos ojitos y estaba pariendo otra criatura, mi hijo, por la cabeza así. De verdad fue terrible. Miren, durante algún tiempo, no sé decirle cuánto tiempo, mi hijo dejó de brincar en la cama. ¿Me explico? Pero tuvo que vivir las consecuencias de su desobediencia. No es que yo como papá no quiera que mi hijo no sea feliz. No es que yo como papá no quiera que mi hijo esté todo amargado, ¿verdad? Y que no sienta la libertad de brincar en una cama. No. Es que sé que hay consecuencias y puede dañarse y puede lastimarse. Y yo no quiero eso porque lo amo. Y como un padre diligente, pongo restricciones. Pongo limitantes, porque mi hijo se puede hacer daño. ¿Me explico? Bueno, Dios no es un aguafiestas. No es que Dios quiera vernos amargados, al contrario. No es así. Sí. Con que Dios los ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente. Aquí hay un medio debate. ¿A qué horas empecé? Bueno. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, contesta Eva. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Ojo con esto, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Sí? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no van a morir. No moriráis, sino que sabe Dios que cuando ustedes coman de este árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Ojo con esto. Lo que estaba diciendo Satanás, ¿es verdad o no? Es decir, el día que ellos comieran de este fruto, se iban a abrir sus ojos e iban a saber qué es lo bueno y lo malo como Dios, ¿sí o no? Pero usó las palabras necesarias, la forma adecuada para poder manipular la información y llevar a la mujer, ¿verdad?, a concluir de esa manera. Vemos que la mujer tenía claro el mensaje, mis amados. La mujer hizo una réplica aquí. La mujer dijo, no, de hecho Dios dijo que podemos comer de todo árbol excepto de este. Es decir, quiso defenderse ahí, ¿no? De alguna manera. Y la mujer conocía las consecuencias. ¿Lo vemos? No solo sabía el mandato de Dios, sino conocía las consecuencias de desobedecer ese mandamiento. Sin embargo, la serpiente consiguió que la mujer tuviera por mentiroso a Dios y le creyó a la serpiente antes que a Dios. Repito lo que digo, la mujer tuvo por mentiroso a Dios y le creyó a la serpiente antes que a Dios. No le creyó a Dios. Incredulidad. ¿Sí? Consiguió engañarla. ¿Cuál fue el engaño? Precisamente esto, que lo que Dios decía no es verdad. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál fue el engaño? Es que Dios dice esto. No creo. No creo que sea así. Ahora, según el relato bíblico, la mujer come del fruto e inmediatamente va con Adán y le da de comer también a él. Labor de convencimiento de Eva, ¿no? Porque según la historia de Génesis hay cierta resistencia, como comentaba ahorita, ¿no?, de parte de Eva a la serpiente. De perdida se pusieron las cosas sobre la mesa, ¿no? Lo dicho por Dios y lo que estaba diciendo de la serpiente. Sin embargo, cuando nosotros
vemos el relato que ahorita lo vamos a leer ahí en el verso 6 del mismo capítulo 3. Eva va con Adán a compartirle el fruto. No nos muestra claridad si hubo algún debate de por medio o no. Porque dice lo siguiente: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió y dio también a su marido. No nos dice qué pasó. Yo lo he dicho en otras ocasiones, pero me gusta imaginar esta escena, ¿no? A Eva llegando con Adán diciéndole: come, y Adán: no, pero ¿cómo? Dios dijo que no comiéramos. Y Eva diciendo: mira, no pasa nada. Y Adán dijo: oye, sí es cierto, no pasa nada. Sí es verdad. Mira, cómele, es bueno. Y Adán cedió. Dice el relato que comió así como ella. Tomó del fruto y comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Por primera vez experimentaron la vergüenza. La vergüenza. Entonces cosieron ojos de higuera y se hicieron delantales. Más adelante, cuando son confrontados por Dios, cada uno se excusa culpando a terceros de sus propias decisiones. Esto es muy del hombre, ¿no? Yo no fue tete, ¿no? Esto es muy del hombre, buscar las excusas suficientes para poder salir librado de estas cosas. Miren, si hay algo que a Dios no le agrada es que nos excusemos. Es muy malo eso de que, mire, si te cae a ti la bronca, bueno, sí, pero él y él también, ¿no? Eso no es bueno. De hecho, puedo decir que eso no le agrada a Dios. Miren, hablando códigos de la calle, si hay algo penado afuera es precisamente eso. La falta de integridad aún en la calle es un código que no se debe de faltar. La falta de lealtad, porque es falta de lealtad, ¿no? Ahora, con esto no estoy hablando de cubrir a terceros, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de cuando hay en el corazón esa intención de excusar, minimizar mis actos. Sí lo hice, pero fue porque ella me dijo. Sí, pero es que me engañó. Sí, pero esto. Sí, pero él. Sí, pero ella. O sea, sí, acepto mi culpa, pero es que pasó esto. Eso no es lo que busca Dios. Cuando seamos confrontados, mis amados, ¿sí?, no hagamos eso. Dios busca redención, Dios busca, rendición, no resistencia. Rendirnos ante eso. Y si alguien más ha estado involucrado, bueno, Dios se encargará. Mientras tanto, tengo que solucionar mi situación. Quizá, no lo sé, hubiese sido diferente si Adán hubiera actuado de una manera distinta. Nosotros no vemos en Adán en ningún momento, en primera instancia, un deseo, ¿verdad?, por querer arreglar las cosas. De hecho, lo que hizo fue ocultarse de Dios, fue esconderse de Dios. Sí. Dios busca, mis amados, que asumamos nuestras responsabilidades sin excusas. Sí. Y quiero leerlo a partir del verso 11. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Versículos antes vemos que Dios anda buscando a Adán y Eva, ¿verdad? Y dice: es que me escondí, oí tu voz y me escondí. Dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Me escondí porque estaba desnudo. Dice: ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Ahí vételas con ella. Y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida.
Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar, en el talón. Y la mujer dijo, y a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se señoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Quiero mencionar algo importante aquí, porque esto lo vamos a retomar el siguiente tema, ¿sí? Pero hay algo importante aquí, es que el hombre no fue maldito. La tierra cayó en maldición, pero el hombre no fue maldito. Y esto es porque ya había un plan eterno de redención para él. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Sí. Entonces, las manifestaciones del pecado se hacen claramente visibles en su rebeldía y en su apresuramiento hacia todo aquello, mis amados, que es contrario a Dios. ¿Cómo podemos tener la certeza de que efectivamente el hombre está en pecado? En primera instancia, muerte. ¿Sí? Separación. Una muerte tanto física como espiritual. ¿Sí? Y otra es que durante su corta estadía sobre la tierra, porque realmente es corta, ¿cuánto es lo que dura un ser humano en la tierra? 80 años es el promedio ahorita. 80, 90, vamos a ser generosos, 100 años. ¿Cuánto es 100 años hablando de una eternidad? No es nada, ¿no? Yo tengo canas en la barba. Si yo ayer era un chavillo, ¿en qué momento? Mi hijo tiene 10 años, mi niña tiene 8 años. ¿En qué momento? ¿Cuándo pasó tan rápido todo esto? Prácticamente llevo la mitad, voy por entrar por la mitad del camino, ¿no? Hablando acerca de las probabilidades de vida, ¿no? 70, 80 años. Es muy rápida la vida. Es muy fugaz. Un día estamos, al otro no estamos. Sí. Y bueno, cómo el hombre manifiesta con claridad que está en pecado, precisamente su rebeldía, su forma de pensar, su ideología, su comportamiento. Todo es contrario a la naturaleza de Dios. Totalmente. Sí. Y este punto es importante, precisamente para el plan de redención. El hombre no tiene la intención de salvarse. ¿Sí? El hombre no tiene la intención de salvarse. Cuando nosotros observamos el relato bíblico, nos damos cuenta que cuando la relación de Dios con Adán se quiebra, no fue Adán quien buscó a Dios. ¿Cierto? Al contrario, su primera reacción fue cubrir su vergüenza, repito, y esconder su rostro del rostro de Dios. Adán no tuvo la más mínima intención de intentar restaurar su relación con Dios. Fue Dios quien buscó a Adán en el huerto. Fue Dios quien le preguntó. Fue Dios quien se acercó. No fue el hombre, y sigue siendo igual hasta hoy. Es Dios quien te busca. Es Dios quien me busca. Es Dios quien te buscó y te atrajo a Él. No fuimos nosotros. La teología liberal ha descrito la historia de la Biblia como aquella que narra la búsqueda del hombre hacia Dios hasta encontrar la salvación. Esto es una mentira. Esto es una herejía. De hecho, el hombre no es quien busca a Dios. Repito, ni siquiera tiene la intención de salvarse. Es Dios quien busca al hombre. Pablo dice en la carta a los Romanos, citando al profeta Isaías, Romanos capítulo 3, versículo 10, vayamos para allá. Romanos 3, capítulo 10, dice: como está escrito, no hay justo, ni uno, ni uno. No hay quien entienda, no hay, ni uno. No hay quien busque a Dios.
Ay, es que yo soy tan piadoso porque me levanto a las mañanas y hago mi oración, ¿verdad? 2 horas, y luego en la tarde lloro, y luego Si lo hace, qué bueno. Es una respuesta a aquello que Dios desde el principio ha hecho para con usted. La iniciativa es de Dios, no es nuestra. ¿Me explico? Ahora, que no estoy hablando acerca de que el hombre no tiene una respuesta y que el hombre entonces es libre acerca de su respuesta a Dios. Ese es otro asunto. Pero la salvación es de Jehová, es de Él. En Él inicia absolutamente todo. Sí. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. De aquí sale la teología de Paquita, la del barrio. A unas se hicieron inútiles, dice. No está tan errada Paquita, ¿eh? No está tan errada. ¿A qué se refiere con inútiles? A que no es útil para el plan de Dios. No sirve. Un hombre no redimido no sirve para el plan de Dios. Es inútil. Es inútil. No hay quien haga lo bueno. Hay como no, si hay un montón de instituciones allá afuera que no conocen a Dios, que no temen a Dios y dan y proveen y ven por los demás. Habría que rascar las motivaciones de eso. Y no hay que rascarle mucho. ¿Me explico? Porque puede ser algo bueno, pero habría que rascar las motivaciones, porque el asunto que está tratando aquí, de hecho lo que está tratando el profeta Isaías, que es quien está citando al apóstol Pablo, es precisamente una condición, un estado en el que se encuentra el ser humano. No está hablando acerca de acciones, porque el estado, es decir, la palabra de Dios dice que tal es el hombre, tal es él, tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Es decir, lo que nosotros pensamos, lo que hay dentro de nosotros es lo que nos lleva a actuar, ¿sí? No es al revés. El asesino asesina porque antes lo pensó, a menos que sea un asesinato imprudencial, es otro asunto. Pero cuando hay alevosía y ventaja es porque de manera premeditada, precisamente premeditada, meditó en eso, ¿sí? Pensó en eso. No es como que, ay, no sé qué pasó, ¿no? Y así cada uno es decir, es una cuestión premeditada, ¿sí? Sí. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro blanqueado es su garganta. Aquí está hablando precisamente de esto, ¿no? De una cuestión externa, ¿no? Dice, con su lengua engañan, consecuencias de su estado. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Sí. Esta es la radiografía del hombre. Esta es la condición del ser humano. Estamos perdidos. El apóstol Pedro dice algo muy importante en la cita que leímos al principio. Dice que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Sí. Y esta la recibimos de vuestros padres, es decir, una herencia de pecado. Pero fuimos rescatados. ¿Cómo fuimos rescatados? ¿Qué elemento usó el Señor para rescatarnos? Bueno, dice que no nos rescató, no nos salvó, no nos compró con cosas corruptibles, ¿sí? Y el apóstol Pablo menciona algo, lo más valioso, ¿no? Oro o plata. No, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Esta frase hace alusión a la eternidad, ¿sí? A Dios no se le ocurrió redimir al hombre debido a las circunstancias en las que se encontraba, ¿sí?
Dios siendo Dios desde su plataforma eterna, desde su cosmovisión fuera de tiempo, espacio, es decir, eternidad, ya había provisto a aquel que pagaría el precio por la transgresión de los hombres. Pero ¿cuándo se le ocurrió? En la eternidad. Por tanto, no hay un cuándo. Sí, pero ¿en qué momento? O sea, ¿cómo lo pensó? En la eternidad. Fuera de tiempo, fuera de espacio. Recordemos que cuando el Señor hace la creación, Él determina el tiempo. En Él empieza el tiempo. Antes de eso era un estado eterno. ¿Cómo lo explico? Quizá un día lo entenderemos, ya que estemos allá con el Señor, ¿no? Bueno, en la eternidad el Señor había determinado, antes de la fundación del mundo, había determinado ya al Cordero, el pago perfecto para la redención de los hombres. El pago perfecto para su salvación y mi salvación. Sí. Entonces, ha sido Dios quien desde el principio ha tenido la iniciativa de acercarse a usted y de acercarse a mí. No yo. No yo. Por tanto, aquí no puede haber ninguno que diga es que yo soy más que otro. Es que yo soy más santo. Es que yo estoy más... Mire, seguramente, no sé si alguna vez se ha acercado y dicen, tú que vas a la iglesia, que estás más cerca de Dios, pídele a Dios, ¿no? Usted, pastor, que está más cerca de Dios, ahí le encargo que ore por mí, ¿no? O pues ahora tú también. Ciertamente hay responsabilidades que adquirimos delante de Dios, ¿no? Y creemos en la gracia, en los dones que Dios deposita, y lo hemos estado hablando los miércoles, ¿no? De manera particular al cuerpo de Cristo. Dios ha depositado en cada uno de nosotros, ¿verdad?, ciertos dones de parte de su Espíritu para la edificación de la iglesia, pero eso no nos hace más o menos buenos o importantes. Todos somos iguales y todos necesitamos lo mismo. El mismo pago fue suficiente para todo lo que hizo usted, para todo lo que siga haciendo y para lo que hará, así como todo lo que hice, lo que sigo haciendo y lo que haré. Y no lo estoy diciendo como boleto para poder seguir pecando, por supuesto que no. Aquel que ha sido redimido y comprado entiende a lo que me refiero. Sí. Pero así de majestuosa es la sangre de Cristo, el pago por nuestros pecados. Sí. El hombre no puede, ni siquiera quiere salvarse. La religión es el intento de pretender conseguir una aprobación hacia Dios desde sus propios méritos, bajo sus propias normas. Es decir, tengo que construir un Dios según mi formabilidad o como yo lo quiero, para entonces yo hacer ciertos dogmas, ciertos parámetros que causen un placebo en mi conciencia, en donde yo pueda vivir relajado y yo pueda decir que tengo a mi Dios y tengo a mi religión. Pero para esto tengo que deconstruir a Dios. Yo no puedo tomar al Dios de la Biblia y hago mi propio Dios y manipulo lo que dice la Escritura para entonces pretender tener una relación con Dios. Eso ya está usado. Ya se le ocurrió a Satanás desde el principio. Y es el mismo patrón que sigue habiendo en los hombres. Porque abrazan la mentira de Satanás como verdad y terminan teniendo a Dios por mentiroso. Sí. Entonces, repito, la religión es el intento de pretender conseguir una aprobación de Dios desde sus propios méritos, bajo sus propias normas. Yo creo mi propia religión. Es que Dios y yo, ¿verdad? Sí, está padre, ahí está bien, pero Dios y yo con Dios tengo mi religión y Dios y yo tengo mi propia relación. Yo no necesito a nadie más. Bueno, el asunto es que la Biblia dice que sí nos necesitamos, mis amados. El asunto es que la Biblia, la palabra de Dios dice que sí hay un orden.
que sí hay una manera correcta de llevar a cabo nuestra relación con Dios. Y nuestra relación con Dios necesariamente se ve reflejada en nuestra relación con los demás. Y según lo establecido por Dios, la medida y el estándar de nuestra relación con Dios va muy de la mano con la relación que tenemos con los que están a nuestro alrededor. Es decir, yo no puedo decir que amo a Dios cuando no amo a mi prójimo. Y de ahí podemos mencionar un montón de ejemplos. Todo lo que implique eso. Por eso Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Me explico? Por tanto, todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con la congregación, con sujetarnos, con someternos, con exhortar, con animar, etcétera, 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 es parte del paquete de la redención, que lo vamos a ver la semana que viene. Pero es necesario, es importante, ¿sí? Entonces, esto, ¿verdad?, el hecho de pretender hacer un Dios a mi medida y establecer mis propios dogmas, mis propias normas para entonces pretender tener una relación con Él, esta es una práctica pagana. Sí. Esto es algo que se ha hecho durante todos los tiempos. La salvación es por fe. Siempre ha sido por fe. Siempre ha sido por gracia. Desde el Génesis ha sido por gracia, ha sido por fe. Adán y Eva no hicieron absolutamente nada para que Dios matara a un animalito inocente y cubriera sus vergüenzas. Fue por gracia. Por gracia. Sí. Salmo 3:8 dice: la salvación es de Jehová. Es de Él. Es de Él. Sí. En Cristo hemos sido librados, hemos sido rescatados, hemos sido comprados de nuevo en Él, por Él. No es porque hacemos tal o cual cosa, y eso es importante. Es por Él. Y hay ciertas evidencias de que efectivamente he sido rescatado, de que efectivamente he sido salvado. Sí. Pero todo proviene de Él. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre. Está hablando acerca de Cristo Jesús, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿Qué tan grande será esa riqueza? Habla acerca de como algo que ha sido empeñado, pero ahora ha sido pagado por la suma requerida, ¿no? Así el hombre perdido en pecado y sin esperanza, por la gracia de Dios ha sido redimido por la sangre del Cordero. Puesto que el hombre caído no pertenece a Dios, y esto es importante, aquí se viene abajo el asunto de todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. El apóstol Juan dice que a través de Cristo Él nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Somos creación de Dios. Sí. Por tanto, no le pertenecemos a Dios. En el sentido, por supuesto, a todo le pertenece a Dios. ¿Sí? Y no me estoy contradiciendo en el sentido, a lo que voy es que no le pertenecemos a Dios, es que no pertenecemos a la misma naturaleza de Dios. Según el apóstol Pablo en Romanos 7:14 dice: soy carnal, dice vendido al pecado. Es decir, el pecado que mora en mí me lleva a que soy precisamente esclavo o propiedad del pecado. Porque ¿qué es lo que me lleva a tomar decisiones? O bueno, voy a hablar en tiempo pasado. Hermanos redimidos, santos del Señor, ¿qué nos llevaba a tomar decisiones antes? Lo que queríamos. Quizá había una conciencia, había cierta instrucción de papá y mamá, había una moral, había una influencia de la sociedad. Pero al final del día, si había algo que yo quería que no estuviera a favor de lo que mi mamá o mi papá pensaba, que no estuviera a favor de lo que la sociedad pensara, yo lo hacía, porque ¿qué era mi límite? Bueno, allá afuera es exactamente lo mismo. El hombre ha sido vendido a su pecado. Y para muestra un botón, echémonos un clavado a lo que está sucediendo afuera. Cada vez se toman decisiones que van en contra de los principios del Señor. ¿Me explico? Evidencias.
Soy carnal, vendido al pecado, dice el apóstol Pablo. Así como Esaú, ¿no?, que por una sola porción de lenteja vendió su primogenitura, así el pecador vende su alma por un solo pedazo de carne, por un momento de placer, ¿no? Por un pedacito de carne, por un instante. Sé que está mal, no estoy del todo de acuerdo, pero qué bien se siente. Mientras no haya consecuencias, va. Miren, la realidad es que muchas veces el hombre no es tanto por amor que se acerca a Dios, ¿verdad? La verdad es que muchas veces nosotros, miren, esta pregunta es buena y no recuerdo bien, creo que fue el pastor Raúl quien hizo esta pregunta hace muchos años. Pero, ¿y qué si le dijeran a ustedes, o no sé si lo escuché alguien más, pero qué si le dijeran a ustedes que puede hacer lo que quiera sin consecuencias? ¿Qué haría? Si usted tuviera la oportunidad de cometer, escuche lo que voy a decir, de cometer un pecado, lo que usted sabe ahora que es pecado, que está mal, que no lo hace, porque sabe que está mal, pero que a usted le asegurara que no va a haber consecuencias respecto a eso, ¿lo haría o no lo haría? Es una muy buena pregunta. Porque muchas veces nosotros, ¿no?, dejamos de hacer ciertas cosas más por temor a la consecuencia que lo que realmente es. Y más de lo que el peso realmente lleva, ¿no?, acerca de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Porque de repente somos tentados a decir, mira, pues sí puedo quedarme con esto y nadie se va a dar cuenta. Sí puedo robar, sí puedo hacer esto, sí puedo hacer esto otro. ¿Me explico? Y nadie se va a dar cuenta, según nosotros. Es decir, si sé que mi patrón no me va a cachar, pues matanga, dijo la changa, ¿no? Del banquito. ¿De quién es? Del banquito. Para el hombre le resulta imposible rescatarse de la muerte espiritual. Es imposible, pues solo la vida puede conquistar la muerte. ¿De dónde puede el hombre encontrar nueva vida? ¿Cómo el hombre puede redimirse? Si usted dijera, no, yo no necesito a Cristo, yo me voy a redimir, ¿cómo? ¿Cómo se salvará? El hombre no tiene cómo conquistar la muerte, el hombre no tiene cómo pagar su deuda. Su única esperanza es que Dios mismo lo provea. Y ya lo hizo a través de Cristo. Cristo, nuestro Redentor, ofreció su propia sangre para comprarnos de nuevo para sí. Como Cristo mismo dijo, Él vino para dar su vida en rescate por muchos en el Evangelio de Mateo 20:28. ¿Sí? Pedro nos dice que somos redimidos no con cosas corruptibles como oro o plata, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí le está hablando a un escenario que entiende perfectamente todas las figuras, todas aquellas sombras que hablaban en el Antiguo Testamento acerca de la redención del pueblo. Ahora, ojo con esto, porque esta redención y estos dogmas que el Señor había establecido, estos mandamientos para poder relacionarnos con Él, no apaciguaban la ira de Dios como dioses paganos, sino esto apuntaba a, porque Dios sigue airado con el pecador. Ojo con esto. Dios nos ama, sí, y ahorita vamos a ver que Dios amó al mundo, pero Dios sigue airado con el pecador. Dios sigue teniendo conflicto con el pecado y el pecador, porque Dios es santo. Háganle como quieran. Sí. La sangre de Cristo nos redime de la muerte espiritual. Aunque Cristo ha pagado el precio de nuestra redención, sí, estaremos libertados del cuerpo hasta que lleguemos a la gloria.
Es decir, hemos sido redimidos espiritualmente, pero la verdad es que este cuerpo no ha sido glorificado. Este cuerpo todavía sigue en la lucha, ¿no? El corazón no. El apóstol Pablo decía, miserable de mí, que pretendo hacer lo bueno y no puedo. ¿Cuántos se sienten como el apóstol Pablo? Ahora, el apóstol Pablo manifiesta una lucha, no es como que, no se está excusando, pues. No se está excusando. El apóstol Pablo está elevando una oración, está determinando un asunto de, hay una lucha constante en mí porque mi carne no ha sido redimida y hay una esperanza que un día seremos glorificados. Que un día este cuerpo también será glorificado y ya no habrá inclinación al pecado. Y ya no diremos miserables de nosotros, sino diremos, wow, Señor, gracias. Cuán glorioso ha sido. Gracias por tu redención, gracias por salvarnos. Bienaventurados somos. Pero habrá quienes no puedan decir eso. Sí. Dios nos ha dado el Espíritu Santo y esto a mí se me hace muy, muy padre. Según la Escritura, Él nos dio a su Espíritu como evidencia de que nos ha redimido para siempre. Y esto es importante. Nos ha dado de sí mismo para mostrarnos que en verdad le pertenecemos a Él. Efesios 1, verso 3 y 14 dice, habiendo creído en Él, es decir, en Cristo Jesús, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Mire, la palabra arras viene del latín arra, que significa promesa o garantía, y ha sido usada por comerciantes durante muchos siglos, es decir, había una garantía. ¿Sí? Y esto es muy interesante, ¿no? Mire, mi papá me cuenta que mi bisabuelo, si no me creen ahí le echan bronca a él, ¿no? Él me lo platicó a mí. Pero mi papá me cuenta que mi bisabuelo era un hombre de mucha palabra, ¿no? Y él cuando los mandaba a hacer algún mandado, él les daba su anillo. Su anillo era la garantía de que efectivamente era mi abuelo quien los estaba enviando. ¿Sí? Entonces ellos iban de niños y llegaban en alguna tienda a comprar algo y decía, mi abuelo me manda, y la evidencia de que efectivamente mi abuelo lo mandaba era ese anillo, ¿no? Mi papá me comenta que si alguno no quería proveerle, incluso ese anillo servía para comprar, ¿no? Ya después mi abuelo, pero si alguno no quería venderle o hacerle, era sumamente ofensivo para él. Ese anillo era una arra, una garantía de que lo dicho por mi abuelo era verdad. Estamos hablando de hace ¿cuántos años? ¿No? Hace 40 años la palabra todavía valía en el mundo, ¿no? Entonces, ahora quiero que eso lo traslademos, ¿no? La garantía de que hemos sido comprados es su Santo Espíritu. La garantía de que usted y yo hemos sido lavados con la sangre del Cordero es que el Espíritu de Dios mora en usted y en mí. Y hay evidencia según la Biblia de cómo es alguien que porta al Espíritu Santo y alguien que no porta al Espíritu Santo. ¿Me explico? Alguien que tiene la vida de Dios en sí mismo, ¿sí? El Señor nos da su Santo Espíritu como garantía de redención. También dice la palabra, ¿no?, que Él da testimonio en nosotros de que ciertamente Jesús es el Señor, de que hemos sido salvos. Es el Espíritu de Dios quien nos convence, es el Espíritu de Dios quien nos lleva a, ¿sí? Repito, la evidencia de que la sangre del Cordero nos ha lavado y nos ha comprado, es decir, nos ha redimido, es que portamos al Espíritu de Dios y este lleva consigo frutos. Los frutos del Espíritu. Sí. Una de las verdades más bellas de la redención de Dios es que la misma es para todos los pueblos, en toda nación, en toda región y en todo tiempo. Es suficiente.
el mismo pago, ¿sí? Porque es la misma deuda. Es la misma deuda. La redención es para los santos, tanto del Antiguo, desde el principio, como el Nuevo Testamento, ¿sí? Hebreos 9:15, se lo leo en una traducción actual, dice: por eso, Él es el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, o el pacto renovado, que es como se debe de leer más correctamente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. ¿Por qué menciono esto del pacto renovado? Es porque no es que Dios haya hecho un nuevo pacto con Jesús, que casi todo el Nuevo Testamento lo traduce así. No, o sea, a ver, Dios, repito, Dios no se inventó ese pacto y no es como que a ver cómo le hago para poder solucionar este asunto. El pacto sigue vigente desde Abraham. Por eso es que el apóstol Pablo dice que nosotros somos hijos de Abraham, puesto que tenemos la misma fe. El justo por la fe vivirá. Es el pacto renovado, ¿sí? Ese es otro tema. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto, al antiguo pacto. Y la redención también es para todos nosotros, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, desde el principio hasta acá. Tito 2:14, se los leo. Dice que Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, ojo con esto, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y esto es importante. Sí, ojo con esto. Las obras no nos salvan. Las obras, mis amados, son evidencia de que hemos sido salvados. ¿Sí? Yo no puedo decir, no, yo tengo una relación con Dios, si mi vida, si mi conducta va totalmente contraria a lo que Dios establece como verdad. No se puede. ¿Sí? Cuando habla acerca de ese celo de buenas obras es precisamente una evidencia de nuestra salvación. En fin, la redención es para todo aquel que quiere alcanzarla. ¿Me ayudas, por favor, con el piano? Para todo. Apocalipsis 5:9 dice: digno eres de tomar el libro, está refiriéndose a Jesús, y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua y toda nación. Así de extenso es el pago que Dios ha dado. La palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo. Su amor fue tal. Su amor es tan grande que envió a su único hijo. Ojo con esto porque se oye muy romántico, ¿no? Se oye muy bonito. Pero este pasaje habla de justicia. Lo he mencionado en otras ocasiones. Ciertamente el amor llevó al Padre a enviar a su Hijo, pero fue la justicia lo que lo mató. Para Dios el pecado no es cualquier cosa. Y si alguno pretende, o alguno de nosotros pretendemos en algún momento jugar contra Dios, no la veremos con Él. De tal manera amó Dios al mundo. Su amor es, inagotable, insondable es su amor. Y amó de tal manera, lo amó a usted y lo amó y me amó a mí, de tal manera que dio a su Hijo. Lo que nos corresponde a usted y a mí, lo que nos correspondía a usted, a mí, Jesús dijo: yo lo pago. Yo lo pago. Pero esta obra, sí, tiene un candado, por así decirlo. ¿Sabe cuál es? ¿Se acuerda cuál fue el pecado de Eva? ¿Cuál fue? No creer, incredulidad. ¿Sabe cómo podemos tener acceso
¿A eso? ¿Cómo? Creyendo. Creyendo. ¿Usted cree? ¿Crees? Si crees lo dicho por Dios, entonces no te vas a perder, sino tendrás una vida eterna. No es decir creo, hay una evidencia de creer. Y en este texto podemos concluir en todo lo que hemos comentado, ¿no? Dios fue quien tuvo la iniciativa para redimir y comprarnos, no fuimos nosotros. Es el plan eterno de Dios. En Él inició todo. Dios fue quien amó al mundo. Es Él quien nos amó a nosotros. No nosotros le amamos a Él. Nosotros correspondimos a ese amor. Dice la Escritura, en eso consiste el amor de Dios. En que aún siendo pecadores, Cristo murió. Ojo con esto, y lo vuelvo a decir, al principio lo mencionaba. Dios no te ama tal y como eres. Dios te ama a pesar de lo que eres, pero quiere transformar tu vida, quiere cambiar lo que eres, quiere darte una nueva naturaleza. Porque así como somos un hombre no regenerado, escúcheme bien lo que voy a decir, apestamos delante de Dios. Pero a pesar de eso nos ama. Dios nos ama a pesar de cómo somos. Y por eso quiere hacer una obra en cada uno de nosotros. Por eso es que nos compró. Por eso es que pagó el precio para redimirnos, para salvarnos, para transformarnos. Hay esperanza en Él. Dios no es el Dios que dice, no quiero esto y sí quiero esto. No es una cuestión, ¿sabe?, de reglas, y es una obra de Dios a la cual nos lleva a vivir de manera santa. Y en donde por supuesto hay limitantes y hay preceptos. No podemos vivir como nosotros querramos. Pero Él nos acompaña. Pero Él nos encamina. Dice el apóstol Pablo que Él había sido vendido al pecado. Y palabras del mismo apóstol Pablo dice que Cristo, allá en la segunda carta de los Corintios, dice que fuimos librados. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo. Hay una frase que se le atribuye mucho al apóstol Pablo, ¿no? Esclavo por amor, siervo por amor, dice el apóstol Pablo. Es decir, de manera voluntaria. Mi voluntad la rindo a Él, porque me compró. Porque me compró. Ya no me pertenezco. Ahora le pertenezco a Él. Y voluntariamente yo voy a Él y me rindo. Dios tuvo la iniciativa. Dios fue quien amó al mundo. Dios fue quien dio a su Hijo. Él tomó nuestro lugar pagando la deuda requerida. Todo aquel que en Él cree no se perderá, sino que tendrá vida eterna, dice la palabra. Ahora, ¿sabe que hay algo muy hermoso en todo esto? Porque todo lo dado por Dios, escúcheme bien, es impagable. Es decir, no podemos hacer absolutamente nada para saldar esa deuda. De repente nos ponemos muy románticos y decimos, Señor, es que quiero pagarte todo lo que has dado por mí. Daré mi vida. No nos alcanza. Nuestra vida no alcanza para pagar. Dígame, ¿qué es nuestra vida al lado de la vida de Cristo? ¿En serio saldamos la deuda? Es como yo querer pagarle, ¿verdad?, con mi carrito del 80 y tantos, ¿verdad?, un Ferrari. Vaya, y estoy bajando mucho la comparación hablando acerca de la vida de Cristo, pero quiero hacer una ilustración. Es imposible, ¿no? Un auto que quizá cueste 50,000 pesos, querer darlo por un carro que vale, no sé, millones de dólares. ¿Sí? ¿Valen millones de dólares? Bueno, el hecho de yo pretender decir, Señor, te voy a dar mi vida para pagar la deuda, no, compadre, no te alcanza. No te alcanza. Es absurdo. Es absurdo. Lo hemos recibido por gracia. Es un regalo. Es un regalo. La pregunta es si lo quieres o no. Y Él nos los da, mis amados,
sin reproche. No es como que un día Dios diga: esta mano, yo quería a mi hijo por ti, ¿no? A veces el hombre manipula, pero Dios no lo hace. Dios no reprocha, ¿sabe? Dios no reprocha. Fue regalada, nuestra deuda fue saldada. Ahora hay otra cosa, ¿no? Si esto ha bajado al corazón, pues ¿cuál debiera ser nuestra actitud ante eso? ¿Cuál debiera ser una actitud ante alguien que fue pagada la deuda? ¿No? Cuando esta realidad llega al corazón, nuestra vida necesariamente se ve afectada, ¿sabe? Sí o sí. Termino leyendo 1 Corintios 7, 22 y 23. Dice: porque en el Señor fue llamado, si en el Señor fue llamado siendo esclavo, le está hablando a esclavos literales, ¿sí? Liberto es en el Señor, en Cristo Jesús. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, dice, esclavo es de Cristo. Es decir, ahora le pertenecemos a Él, ¿sí? Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. La redención es un plan perfecto y maravilloso que Dios lo estableció desde la eternidad. Dios tiene todo bajo control. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos a Dios? Cierre sus ojos si quiere hacerlo. Esto es para que no se distraiga. Si usted ha sido redimido, si se sabe rescatado, comprado por precio de sangre, dele gracias a Dios. Dígale: gracias, Señor, por haberme comprado. Reconozco que no fui yo, Señor. Yo andaba en el mundo perdido y tú me tomaste, Señor, y abriste mis ojos y convenciste mi corazón que mi mayor necesidad era poder restaurar mi relación contigo a través de Cristo. Gracias. Y si alguno aquí quizá digan: pues no sé si he sido lavado, o estoy seguro que no he sido lavado, no he sido comprado por la sangre de Cristo, arrepiéntase de sus pecados. Ore a Dios. ¿Sabe? Dios inclina su oído a aquel que alza su voz con un corazón humilde. Dice la palabra que Él no da la espalda al humilde. Al soberbio sí, pero Él escucha, Él presta atención al corazón contrito y humillado. Si hay alguien aquí que dice: Señor, yo quiero que me laves, levanta tu voz con tus propias palabras y díselo: Señor, sálvame. Yo creo en lo dicho por ti, creo en tu palabra y reconozco que necesito ser salvado. Necesito que hagas esa obra en mí. Necesito ser transformado, necesito ser renovado totalmente. Cámbiame, ayúdame. Quiero rendir mi voluntad, Señor, a ti. Te ruego, Padre, que hagas tu obra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablarnos, por mostrarnos nuestra condición. Yo ruego, Padre, que esta verdad no se haga familiar en nosotros y que no pierda asombro en nuestro corazón. Que cada vez que veamos tu obra, Señor, que cada que se nos presente delante de nosotros lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor, que
Que de verdad nuestro corazón sea agitado y que esto nos lleve, Señor, a crecer, a avanzar. Porque la verdad es que en el día a día muchas veces se nos olvida, Señor, o pasamos desapercibidas ciertas cosas. Perdónanos, Padre, por las distracciones, Señor, por las cosas que pasan a nuestro alrededor. Ayúdanos, y yo ruego que seas tú quien convenza a los corazones y que seas tú quien nos lleve al arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, en donde pueda esto llevarnos a tener una relación contigo a través de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Bien, pues estamos despedidos. Que Dios les bendiga. Salúdese, no salga corriendo, ¿sí? Y nos vemos, si Dios quiere, el miércoles a las 7. ¿Sale? Saludos en casa.